Dice la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Llegando Jesús al final de su ministerio en la carne, se prepara para entregar su vida por los pecados de muchos en el Calvario de la cruz. Y ora, hermanos, ora por los suyos y permite que los discípulos sean testigos de esta oración. Él inicia una labor de intercesión. Ahora él va a dejar este mundo y quedará en el Espíritu Santo, y Él estará en la presencia del Padre intercediendo por los suyos. Y vuelvo a insistir, intercediendo por los suyos. Él dice en esta oración: no te ruego por el mundo, sino por los que me diste. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Y cuando está orando, está en presencia de los discípulos y agrega y dice: y no tan solo te pido por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y nos habla la palabra del Señor, hermanos, que Jesús ora por la unidad de la iglesia. Él ora para que la iglesia esté unida, no por la iglesia unida, sino para que la iglesia esté unida. Y es importante esto, comprenderlo, entender qué es la unidad. ¿Qué es la unidad? Cuando se celebraron los 95 años de lo que se denomina el avivamiento del Espíritu Santo, quisieron reunirse todas las denominaciones. Denominaciones son las organizaciones religiosas, llámense Metodista Pentecostal, Asambleas de Dios, Unida Metodista Pentecostal, Presbiteriano, Bautista Autónomo, etcétera, 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 porque son miles. Entonces se juntaron quienes dirigen estas organizaciones religiosas, porque dijeron: es bueno que haya unidad entre nosotros. Y esgrimen el argumento de que así lo ordena Dios, para que todos sean uno, para que haya unidad. Pero quiero hacer énfasis en esta hora que no es por eso que Jesús está orando. Jesús no está orando por la unificación o por la unidad de las denominaciones. Las organizaciones religiosas, hermanos, son creadas por los hombres, para los hombres y dirigidas por hombres. No son el propósito de Dios. Dios nunca pretendió constituir una denominación. Por lo tanto, estas son totalmente humanas en su nombre, en su propósito y en su forma de culto. No es por esa unidad por la que Dios está orando. Y nosotros vamos a escudriñar en su palabra en esta hora al respecto, porque vienen tiempos de mucha turbación. Es más, hermano, les voy a decir inmediatamente en qué va a terminar la unidad de las denominaciones. Porque lo van a intentar no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel del mundo.
Los hombres van a buscar la unidad religiosa, la unidad de las diversas denominaciones, y esta gran unidad sí se va a llevar a cabo. Y cuando esto ocurra, ellos van a tomar al anticristo y lo van a sentar en el trono de Jerusalén. Ese es el final de este propósito. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando Cristo ora por la unidad de la iglesia, no está orando por la unidad de las denominaciones. Es más, Él no ha constituido ninguna. En un momento el Señor, hermano, está con sus discípulos, está aparte, se ha apartado de la multitud y dirigiéndose a ellos les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Los discípulos le contestan y le dicen: bueno, que eres Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Otros dicen que eres el profeta Jeremías. Otros que eres un profeta de los grandes que se ha levantado de los muertos. Tuvieron muchas respuestas respecto a lo que la gente creía de él. Pero luego él se dirige a ellos, no a la multitud, sino a los suyos. A los suyos, y les pregunta: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Hermanos, ellos tenían a un hombre al frente de ellos. Como usted me ve a mí, no había diferencia. Cuando Jesús andaba en medio de sus discípulos, a él no era distinguido en medio de ellos. Tanto es así que cuando Judas lo entregó, tuvo que besarlo para que supieran cuál de todos aquellos era Jesús. Algunos lo dibujan, ¿verdad? Rubio, de ojos azules, de 2 metros de estatura. No, hermano, él no se distinguía en medio de la multitud. Y por eso cuando él les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro va y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús lo mira y le dice: bien has dicho, Pedro, pero esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El único que puede decir que Jesús es Cristo es a quien Dios se lo ha revelado. Ahora muchos podrán decir Jesús es el Hijo de Dios, pero lo dicen en forma mental, pero no lo sienten en su corazón. Porque el creer que Jesús es el Hijo de Dios solamente se recibe por revelación del Espíritu Santo. Y cuando él dice esto, le dice a Pedro: bien has dicho, Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión gloriosa, edificaré mi iglesia. Es decir, todos aquellos que crean que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo, esos van a constituir la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y él dice: yo edificaré mi iglesia. Él no fue a una notaría con los discípulos a constituir una organización. No, él está hablando de un organismo espiritual constituido por todos aquellos nacidos de nuevo por medio de la recepción del Espíritu Santo y la santificación por la sangre de Cristo. Y él dice: yo edificaré mi iglesia. Yo traeré a los que van a componer parte de la iglesia. Y nos narra la carta del apóstol Pablo diciendo: Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando habla de la cabeza, hermano, habla de que Él es el que la dirige. Él es el que la lleva adelante. Él es el guía. Él es el líder. Por lo tanto, la iglesia del Señor está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y vuelvo a repetir, no le puso nombre, no hizo una organización,
y las formas de culto y el propósito de esa iglesia de la que Él hizo están establecidos en este libro. Hoy día uno se mete a las páginas web, hermano, en internet. Hay millones de iglesias con tremendos nombres. Y uno se mete y busca iglesia y se mete a las páginas, hermano, y en la primera página dice: presentación, propósito de esta iglesia, objetivos y cómo lo va a lograr. Y ellos colocan: nosotros como iglesia tenemos el siguiente propósito y lo vamos a lograr de esta y de esta manera. Hermano, esa no es la iglesia del Señor. El propósito y los objetivos que ha de cumplir la iglesia del Señor están solamente sustentados en el poder del Espíritu Santo y no en organizaciones religiosas. Vamos a conquistar el mundo, vamos a alcanzar almas para el Señor, y para lograr estos objetivos haremos esto y vamos a... Son usurpadores, hermano. Ellos son simples usurpadores de la autoridad de Cristo. Es más, hermano, quienes fundan este tipo de organizaciones, ellos atentan contra la unidad de Cristo. ¿Cree usted que el apóstol Pablo, cuando habla en las epístolas de que el Señor lo mandó, y Él estableció la iglesia en Corinto, en Filipo, en Éfeso, en Galacia y en otros lugares, cuando Él estableció la iglesia en aquel lugar, ¿usted cree que Él estaba constituyendo alguna organización? No, hermano, la iglesia está constituida por un grupo de hermanos que tienen algo que los une, que tienen algo en común. Él no pretendía una mega corporación. Hermano, quiero que entienda, la iglesia está constituida de tal manera que donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y esa es la descripción fundamental de lo que es la iglesia del Señor. Cuando nosotros comenzamos el servicio en este lugar, dimos comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando nos constituimos en este lugar, nos hemos constituido como la iglesia del Señor. Y podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Porque si nos constituimos con fe en su nombre, Él siempre estará en medio nuestro. ¿Qué pretenden los que fundan corporaciones, hermano? Un reino, un imperio, su propia gloria, sus propios propósitos. Y por eso incluso tienen largos estatutos en los cuales establecen hasta sus reglas y sus normas. ¿Y qué hay del culto, hermano? ¿Y qué hay del culto? Hermanos, si usted va a la palabra del Señor, va a encontrar en la Biblia, hermano, multitud de hojas que establecen la forma de culto. ¿Usted cree que Dios se dio el trabajo de escribir con tanto detalle para que luego venga cualquiera y establezca las formas de culto que simplemente le agraden? Y no ciñéndose. ¿Por qué cree usted que Dios, por medio del Espíritu Santo, escribió las cartas? ¿Ha leído usted las cartas del apóstol Pablo? Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Está escrito en su palabra al respecto. Pero ahora no, hay una flexibilidad total en el culto. Cada uno hace lo que bien le parece. Es que los tiempos van cambiando. Hoy día estamos en tiempos más modernos.
Resulta que ahora los cultos, hermano, se acomodan de tal manera de darle el gusto a los miembros, a los que asisten. Y es más, estos se van arreglando y adaptando de tal manera que sean del agrado de más gente y podamos crecer. Porque el crecimiento es lo básico. Hermano, ¿sabe cómo crece la iglesia del Señor? La iglesia del Señor va creciendo conforme al Espíritu Santo de Dios lo estima conveniente. Esto no está sujeto a estrategias humanas. Algunos dicen, ¿por qué predican en la calle? Es inútil, no sirve. No entienden que esto es un asunto espiritual, hermano. Y esto tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Si Dios quisiera llenar este lugar, hermano, Él no se demora nada. Hermanos, ¿cuántos años predicó Noé? 120 años, hermano. Y la palabra del Señor da testimonio de él. Dice, predicó Noé 120 años, pregonero de la justicia. Él predicaba el evangelio, hermanos. Él se plantó en la puerta del arca durante 120 años y llamó al mundo al arrepentimiento, que se arrepintieran de su mal camino y accedieran al arca para alcanzar salvación. Y ahí estuvo, hermano, hasta que vino el diluvio. La puerta se cerró y se salvó él y su familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras, él y su esposa. Pésimo predicador, pésima estrategia. Es que él no fue atractivo. Él tenía que haber modificado. No, el Señor le dijo, predica. Y él hizo conforme a lo que Dios le dijo. Y en la carta de los Hebreos Dios da testimonio que por la fe Noé destruyó al mundo. ¿Qué hemos de hacer, hermano? Tan poca gente que viene, pasan años y a veces llega uno. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cambiaremos nuestras formas? A lo mejor no les agrada. Los que están tan imbuidos en esto del crecimiento de las iglesias, hermano, han entregado libros, incluso dicen, cambien la fachada de las iglesias. Las hacen, dice, y todos dicen iglesia, le tienen terror a las iglesias. Así que ahora entregan hasta planos de tal manera que parezca un mall, porque ahí sí que entran, hermano. Dios tenga de nosotros misericordia. ¿Qué debe causar la unidad de la iglesia, hermanos? Y la unidad no significa estar sentados uno al lado del otro. Como le dije yo, fuimos a celebrar los 95 años al Estadio Nacional y se pidió la unidad de todos. Y resulta, hermano, yo participé en esas reuniones. Y resulta que estaban ahí todos y nadie creía en lo mismo, hermano. Mire, si habían 100 iglesias diferentes, habían 100 credos diferentes. Incluso uno del grupo decía, no, nosotros no creemos que tengan que tocarse instrumentos. Y había una separación. No importa, dijeron. Unos creían que el arrebatamiento no existía. Otros no creían en el milenio. Otros no creían en la gran tribulación. Unos creían que el arrebatamiento era después de la gran tribulación. Uno al medio de la tribulación. Uno al principio de la tribulación. Otros no creían nada. No importa, dijeron, dejemos todas estas diferencias de lado. Dejémoslas de lado y seamos uno. Dice el libro de Amós, hermano, capítulo 3, verso 3, y dice, ¿cómo andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Si yo me pongo de acuerdo con usted para salir de viaje y usted quiere ir a Punta Arenas y yo quiero ir a Iquique, ¿cómo vamos a andar juntos? Así también, hermano,
La iglesia no puede tener unidad si no está unida en las doctrinas espirituales. Es más, le digo, todos los que estamos aquí para ser parte de esta unidad tenemos que creer en las mismas cosas. Y no tan solo saberlas, estar de acuerdo con ellas, sino que ponerlas por obra. Nuestra vida tiene que estar dirigida por estas doctrinas. Sin embargo, los hombres dicen, dejemos toda la cuestión doctrinal de lado porque nos dividen. Y si dejamos las doctrinas de lado, entonces, ¿en qué vamos a tener comunión? Si estamos hablando de fe, hermanos. Y la carta a los Efesios, hermano, capítulo 4, verso 1, dice, por medio del apóstol Pablo, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Uno escucha hablar de estas cosas, hermano, y dicen, sí, lo importante es que haya paz. Si usted cree una cosa y yo creo otra, dejémosla de lado para que haya paz. No está hablando de eso la palabra del Señor, hermanos. El vínculo de la paz es Cristo. Ahora dicen, bueno, juntémonos todos, no importa todas las diferencias, y cantémosle a Cristo. Esa es una mentira, hermano. Ese es un engaño. Cuando habla del vínculo de la paz, lo que la palabra del Señor está diciendo, que a causa de nuestro pecado, el Señor se enemistó con nosotros, nos echó de su presencia, Él rompió relaciones con el hombre y lo va a mandar al infierno por un castigo eterno, por cuanto nosotros hemos ofendido gravemente a Dios. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, y su Hijo, siendo Dios, se hizo hombre. Y así como la relación del hombre con la mujer, del hombre con Dios, se rompió como se rompe una cadena, hermano, en que un eslabón se abre y se separan. Cristo vino a ser ese eslabón que unió a Dios y al hombre, el Dios hombre. Por lo tanto, nosotros debemos estar unidos en el vínculo de la paz, es decir, en base a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que es Cristo? Cristo es toda su palabra, son sus enseñanzas. La única manera que pueda haber unidad en la casa del Señor, la única manera que pueda haber unidad en la iglesia es la sumisión total a las sagradas escrituras, a lo que está escrito en este libro. Quien no piense, quien no crea en lo que nosotros creemos, no es nuestro hermano. No hay unidad con él. Mire, la palabra del Señor nos habla de dos reyes, Josafat y Acab. Y la palabra del Señor da testimonio que Josafat era hijo de Dios. Era un hombre temeroso. Él era el rey de Judá. Y por otro lado estaba el rey Acab. Él era un impío. Él no era creyente, hermano. Sin embargo, dice que ellos se unieron para una meta común. Les pareció bien. Les pareció correcto. Por la paz, por la tranquilidad. Incluso se emparentaron, hermano. Hubo un casamiento entre ellos para hacer familia, para lograr la unidad. Hermano, ¿qué unidad tiene Cristo con Belial? ¿Qué unidad tiene la luz con las tinieblas? Muchas veces nosotros, a causa de nuestra fe, tenemos que romper relaciones con aquellos familiares que son impíos. Y Dios permita que usted pueda entender esto. Y resulta que se unieron
Fue un fracaso, hermano. Porque cuando nos unamos con el impío, cuando nos unamos con aquellos que no creen lo que nosotros creemos y vayamos a algo juntos, jamás nos irá bien. Y cuando fracasaron, hermano, Josafat se va de retorno a Judá. Y cuando va en el camino, hermano, sale un profeta. Sale un profeta y enrostra al rey, el que era temeroso de Dios. Y le dijo, ¿quién es el que ayuda al impío? Hermano, y venía a matarlo de parte de Dios. Pero Dios tuvo de él misericordia porque le dijo, pero algo bueno se ha hallado en ti. Nosotros no podemos unirnos con aquellos que creen, los que creen algo diferente. Vienen tiempos de gran turbación y los hombres se unen dejando las doctrinas de lado. Dice el apóstol Pablo, hermano, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, dice, con respecto a lo que es la palabra, hermano, ¿por qué debe ser la palabra lo que nos une? Cuando usted habla con alguien, hermano, con alguien que diga ser cristiano, usted tiene que aprender a identificarlo si es o no es su hermano. Cuando usted escucha a un predicador en el altar, usted tiene que aprender a saber si él es o no es su hermano. Usted sabe cuál es, en el plano evangélico, hermano, ¿cuál es la religión más grande? Los que han tenido el mayor crecimiento en el mundo, hermano. En cuanto a los evangélicos, son los pentecostales, hermano. Los pentecostales son los de mayor crecimiento. Parece bonito, ¿cierto? Podríamos sentirnos orgullosos, somos los de mayor crecimiento. ¿Y sabe por qué crecemos tanto? Porque no tenemos doctrinas. ¿Qué son nuestros cultos? Simplemente una expresión musical de las emociones. Venimos aquí, nos emocionamos, cantamos, pero ¿conocemos las doctrinas de Dios? La carta a los Efesios dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ocasión, un Señor, una fe. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que tener una fe. Cada uno de nosotros tiene que tener la misma fe. ¿Fe en qué? En su palabra. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Cómo dirijo yo mi vida? Por su palabra. Yo creo lo que está escrito en este libro. Una fe. No, es que ustedes creen esto, pero nosotros creemos esto. Allá ellos con su fe, pero no es la mía. Y si no es la fe mía, entonces su Dios no es mi Dios. Un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hoy día se habla mucho, hermano, de la riqueza en la diversidad. No, mientras más diversos, unos cantan así, otros cantan así, otros oran así, otros oran acá, otros hacen esto, y multitud, qué bonito, en la diversidad está la riqueza. Eso no es verdad, hermano. Una fe, un bautismo, un Dios y Señor de todos. ¿Sabe por qué somos tan distintos unos con otros? A causa de nuestra carnalidad. A causa de nuestra carnalidad. Cada uno hace lo que le agrada y no consulta con Dios. Y esto ha llevado a que la iglesia tenga tanta confusión, hermano. Mire, dice aquí en la palabra del Señor que también ellos sean unos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el propósito? Que haya unidad en la fe. ¿Cuál es el propósito? De que todos creamos lo mismo. ¿Cuál es el propósito? De que todos actuemos igual, para que el mundo crea que el Señor nos ha enviado.
Sin embargo, se actúa de tantas maneras diferentes en todo el mundo. Las mismas autoridades de gobierno han dicho, bueno, ¿y quiénes son ustedes? Ustedes son todos distintos. ¿Sabe usted que cuando el Evangelio, alrededor del año 1900, se empezó a predicar en el mundo entero, hermano? Porque lo que denominamos el avivamiento no fue tan solo en este país, ocurrió en muchos países y en otros continentes. Y todos eran iguales. Africanos, coreanos, chilenos, se encontraban y hacían las mismas cosas, porque era un mismo espíritu. Pero llega el tiempo de las organizaciones y llegan los hombres y causan las divisiones para sus propios propósitos. Dice la palabra del Señor respecto de la palabra. ¿Por qué es tan importante que la unidad, que la base de la unidad sean las doctrinas espirituales? El apóstol Pablo dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, si usted está escuchando aquí constantemente predicar esta palabra, ¿la está guardando, la está reteniendo en su corazón? Segundo, ¿usted cree que lo que está recibiendo en este lugar es palabra de Dios? Entonces, ¿por qué después viene otro predicador y va detrás de él? ¿No tiene fundamentos? El rey Josafat, hermano, cuando se junta con Acab, le dijeron, ya vamos a ir a tal pueblo y lo vamos a rescatar porque nos pertenece. Y Josafat dijo, bien, me parece, mi señor. Le dijo, pero ¿no tiene algún profeta de Dios que nos diga cómo nos va a ir? Si vamos a hacer esto, ¿no sería bueno consultarle a Dios primero? Y Josafat dijo, sí, me parece bien, consultemos. Y trajo a 400 profetas, hermano. Trajo a 400 profetas. Aquí sentado Josafat y ahí sentado Acab, y los profetas vinieron. ¿Cómo nos va a ir? Y los 400 decían, les va a ir bien, les va a ir bien. Van a ser prosperados. Adelante. Sus enemigos serán entregados en sus manos. Y Josafat los escucha, hermano. Gritaban y gritaban ahí. Estuvieron gritando harto rato. Y cuando terminaron de gritar, miró al rey y le dijo, ¿no tiene profeta de Dios a quien consultar? Hermano, ¿conoces tú la voz de tu Dios? No tiene un profeta de Dios. Y Acab sabía lo que le preguntaba. Sí, dijo, si hay uno por ahí, dijo. Es un amargado, dijo. ¿Ves que le pregunto? Me vaticina males. Y Josafat dijo, no hable así, mi señor. Oigámoslo. Y lo mandó a buscar. Y los que lo fueron a buscar tomaron a Micaías, hermano, y le dijeron, oye, Micaías, el rey te llama, dice, para consultarte de esto y de esto. Tenés que decirle que le va a ir bien. Porque aquí que los otros 400 le dijeron que le iba a ir bien. Y si no le decís que te va a ir bien, te va a costar la vida. Ya partió Micaías, se puso ahí al frente. Acá el rey impío le dice, ¿cómo nos va a ir? Bien, le dijo, bien, bien, vayan, les va a ir bien, bien. Y Acab le dijo, ¿hasta cuándo me perturbas? ¿Por qué no me dices la verdad? Y Micaías le dijo, vi a Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, hablándole de que iba a morir Acab y que les iba a ir mal. Y él va y le dice, no te dije, siempre me dice que me va a ir mal, enciérrenlo y aliméntenlo con pan de aflicción. Porque la palabra de Dios, mi hermano, no nos agrada. No, te va a ir bien, vaya a tener auto y vaya a ser prosperado, y por donde ande te va a ir bien y vaya a tener dinero. La iglesia no va a subir detrimento, estamos creciendo, hasta las autoridades nos consideran. Todo eso es de un falso profeta.
porque no dice eso este libro bendito. Y yo lo creo. El domingo pasado, ¿qué nos decía la palabra del Señor? Si alguien te pregunta cuál es la profecía, les dirás, esta es la profecía, yo los dejaré. Escucha a los predicadores. Hermanos, si es tiempo que la iglesia clame misericordia, los verdaderos creyentes, porque los verdaderos creyentes creemos a la palabra del Señor. Pero ¿conoce usted por ventura la voz de su pastor? ¿Usted conoce la voz de Dios? ¿Sabe distinguirla? Porque esto es por el Espíritu Santo, hermano. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque me conocen. No oirán la voz del extraño. No oirán la voz del extraño. Pero ¿tiene usted el cuidado de aprender estas cosas? Las recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. No eran diferentes, hermano. Hoy día hay una diversidad que llega al colmo, hermano. Yo fui a una iglesia, hermano, y hacían un rito que está en la ley. Y le preguntaron al pastor, ¿por qué hace esto? Es que es bonito. Hay un modelo apostólico, hermano, y está en las cartas apostólicas. Aquí no se trata de hacer lo que bien nos parezca, sino hacer lo que está conforme a la palabra del Señor. Hermano, nosotros hemos intentado, con la ayuda de Dios, volver a esa senda antigua. Y no a este modernismo actual, que no sirve más para nada, porque está basado en mandamientos y en pensamientos de hombre. Y yo quiero que nosotros alcancemos misericordia. Como les decía, la religión más popular, los pentecostales, por todas partes, hermano. ¿Y por qué? Porque no hay doctrinas, hermano. No hay ningún fundamento. El culto es simplemente ir a expresar una emocionalidad temporal, una entretención de tipo carnal, hermano. Sin embargo, el Señor nos habla en esta hora y nos dice que debe haber unidad en el culto, unidad en la organización, hermano, en el propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hermano, Dios constituyó la iglesia en la tierra y va llegando cada vez los que se van a unir en ella. Y no estoy hablando de denominación alguna, estoy hablando del cuerpo de Cristo, de los creyentes. ¿Y cuál es el propósito? Crear una tremenda organización, construir edificios, megatemplos, hacerse de un nombre. ¿Qué pasa, hermano, si Noé hubiera abandonado la puerta del arca y lo que estaba haciendo, edificándola, y se hubiera puesto a construir hogares de ancianos, colegios para los niños, lugares de acogida? ¿No habría estado transgrediendo el mandamiento de Dios y el propósito de Dios para él? Por lo que a él le pareció noble. La iglesia ha dejado totalmente de lado el propósito, hermano. Predicar a Cristo y a este crucificado. En Cristo hay salvación y remisión de pecado. La única esperanza para este mundo, hermano, es que se tornen a Cristo y sean limpios por su sangre. Que tengan un encuentro personal con el Señor y que sean testigos de su miseria y de su pecado. Y que entiendan que este mundo se va a acabar y que viene un juicio horrendo sobre la faz de la tierra. Y cuando llegue el día de Jehová, ¿quién podrá sostenerse en pie?
La iglesia unificada, esta iglesia visible, esta iglesia denominacional, esta mega iglesia que está creciendo tiene una sola finalidad: la unidad de las religiones para entronizar al anticristo y sentarlo en Jerusalén. Pero es necesario que nosotros sepamos estas cosas, que seamos advertidos, y es mi responsabilidad, hermano, hablarles de lo que está escrito en este libro, para que sean uno, una voluntad, un propósito, una fe. Una fe. La base de nuestra fe, hermano, tiene que ser las doctrinas de este libro. Porque si las doctrinas no son importantes, hermano, si hay que dejarlas de lado para tener esta unidad superficial, entonces, ¿qué es importante? ¿Cuál va a ser la naturaleza de nuestra comunión? ¿Un propósito terrenal? A lo mejor nos unimos todos en Chile, somos 4 millones de chilenos, colocar un presidente evangélico, aunque creamos cada uno lo que se le dé la gana. Si las doctrinas no son importantes, entonces, ¿qué es lo que es importante? ¿Los milagros? Empezar a contar y contar y contar milagros aquí, contar milagros, y no tener bases doctrinales, hermano. Lo que está estipulado en este libro tan hermoso. ¿Qué causa la división de la iglesia, hermano? ¿Qué causa la división de la iglesia? Hermano, si nosotros creyéramos todos lo mismo, si las demás iglesias, las demás organizaciones creyeran lo mismo, no importa cuán divididos estuviéramos, pero estaríamos unidos por nuestra fe. No importa cuán separados estuviéramos. ¿Sabe que antes los cristianos se juntaban, dos desconocidos? ¿Es usted cristiano? Sí, por la gracia del Señor. ¿Y usted? Yo también. Y empezaban, y entre ellos había una plática común. Yo converso con gente, con vecinos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo también. Ah, qué bonito. Empezamos a conversar, hermano, y a los 3 minutos me doy cuenta que no es ni primo. Somos soberanos desconocidos. Tenemos una fe distinta, doctrinas distintas. No creemos lo mismo. Me contaba un hermano que estuvo viendo un programa de televisión, y en la televisión un hombre decía: dígame, ¿dónde la Biblia dice que no vienen tiempos mejores? En la televisión un pseudo predicador decía: muéstreme, ¿dónde la Biblia dice que no vienen tiempos mejores? Eso es falso, vienen tiempos gloriosos. Lo que pasa es que ellos están pensando en su propio propósito, hermano, en mezquinos propósitos: reunir dinero, construir grandes edificaciones, establecer un imperio. Sin embargo, los creyentes vamos de paso por este mundo. Soy extranjero aquí. Mi hogar está muy lejos del sol más allá. A todo pecador, embajador yo soy. Eso somos, hermano, pregoneros de la justicia en Cristo, y salvación y remisión de pecado. Y vamos caminando con todos aquellos que creen que en Cristo hay salvación y remisión de pecado. Y aun cuando soy un vil pecador, en aquel día final alcanzaré misericordia, porque la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. No tenemos propósitos como organización. Nunca tendremos propósitos como organización. Nos vamos a reunir en este lugar, a hablar de sus doctrinas y anunciarle al mundo que en Cristo hay salvación y remisión de pecado. Si se llena este lugar, será por el poder de Dios. Si quedamos nosotros, es porque así Dios lo quiso. Pero no vamos a meter nuestras manos, para usurpar la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Para mí es un milagro que usted venga, hermano. Cuando yo estoy aquí y empiezo a ver llegar a los hermanos, para mí es un milagro. Porque
porque yo jamás voy a hacer nada por atraerlos. Y si lo estaba esperando va a quedar defraudado. El que lo trajo aquí fue Dios, hermano. Tocó tu corazón de alguna manera y has llegado con fidelidad y constantemente estás en este lugar y escuchando palabra de Dios que te está hablando del porvenir, de lo que ha de acontecer. Y en esta hora nos habla de la unidad. La unidad está en que creemos lo que sale de este lugar. Si usted no lo cree, si usted está altercando con lo que sale de este lugar, entonces usted no pertenece a esta unidad. Hermanos, los partidos políticos están divididos en dos grandes facciones: la nueva mayoría y la alianza. Multitud juntos. ¿Usted cree que ellos tienen el mismo pensamiento? Hermano, hay 200 políticos acá, 200 pensamientos distintos. Al otro lado hay menos, 150 pensamientos distintos. ¿Por qué están unidos? Por sus propósitos egoístas. Pero aquí tiene que ser diferente, hermano. Aquí tenemos que estar unidos por una misma fe. Una fe en las doctrinas espirituales que se enseñan en este lugar. ¿Qué haría usted en la Iglesia Católica, hermano? Imagínese que está sentado y usted le dijera: no creo en la canonización de la Virgen, no creo en la canonización de los papas, no creo en los santos. ¿Y qué está haciendo aquí? Lo mismo ocurre en la unidad del Espíritu, hermano. Estamos aquí porque tenemos una misma fe. Estamos aquí porque sabemos lo que viene. Y estamos aquí porque, sabiendo lo que viene, sabemos que en este lugar alcanzaremos misericordia. Porque le voy a decir algo, hermano: en este lugar usted está bien. Dios ha tenido de nosotros misericordia. No nos ha entregado a las tinieblas, hermanos, de la ignorancia. No nos ha entregado a esta iglesia que se ha llenado de mundanalidad. Que hablan de unidad, hermano, pero hablan de una unidad tan terrible, hermano, que tienen que tomar a Cristo y sacarlo para afuera para poder unirse. Porque Cristo dijo: no he venido a traer paz, sino espada y disensión. Se levantará el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y habrá división. Y agrega: y los peores enemigos serán los de la casa. Porque esta doctrina, hermano, nos confronta para tomar una determinación: o la creo o la rechazo. Quienes aceptaron a Cristo aceptaron al Padre. Quienes creyeron en Cristo han creído en el Padre. Quienes vieron a Cristo vieron al Padre, porque ellos son lo mismo. Son dos personas, pero la voluntad de ellos es la misma. Jesús vino a este mundo a cumplir toda la voluntad del Padre, y toda la voluntad del Padre era la voluntad del Hijo. Y por eso en ellos hay una unidad perfecta. Y ahora Él dice: Padre, ellos ahora en nosotros y nosotros en ellos. ¿Y cómo podemos lograr esto? Por una misma voluntad, una misma fe. Dios te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Yo ruego a Dios, por sobre todas las cosas, que el Señor le dé discernimiento espiritual y que sepa escuchar. Recordar alguna experiencia que contaba mi obispo Antigua, de unos pastores que llevaban sus ovejas a un abrevadero, hermano. Llegaba un pastor con sus ovejas y las colocaba a tomar agua en el abrevadero. Llegaba otro y sin ningún cuidado las juntaba, hermano. Y así, y se apiñaban un montón de rebaños y los pastores se apartaban a conversar. Luego, cuando un pastor se retiraba, se ponía de pie, daba un grito y todas sus ovejas partían detrás de él. Ojalá conozcamos la voz de nuestro pastor. Y esto solamente se tiene por medio del Espíritu Santo. Y si no lo tienes, hermano, Él quiere dártelo. En esto se va nuestra alma, hermano.
la salvación de nuestra alma. Les vuelvo a repetir mis palabras del principio. Viene una gran tiniebla, un gran engaño, y muchos serán engañados. Mas aquí el Señor te está hablando que si recibes su Espíritu Santo, entonces lo vas a conocer y estarás unido a Él. Y sabes que la firmeza de nuestra fe solamente está dada por el conocimiento y por la fe en su palabra. Así usted aprende a conocer al mentiroso. El Señor te bendiga y Él te dé entendimiento en todo. Para el Señor sea honra y gloria ahora y para siempre.